El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 2 de agosto del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en la asistencia Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, esta declaración que ha ofrecido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a las afueras de la Casa Blanca, genera toda clase de análisis, porque, entre otras cosas, no dio mayores detalles. Lo cierto es que le preguntaron si estaba considerando un bloqueo o cuarentena de Venezuela, dado el grado de involucramiento de Rusia, China e Irán, y él respondió: sí, lo estoy. Y así quedaron las cosas, una declaración que se da justo el día en el cual el secretario de Comercio norteamericano Wilbur Ross hablaba en Brasil sobre la reconstrucción de Venezuela. En palabras de este funcionario, su país estaría preparado para inyectar capital, para desmantelar el gobierno socialista una vez que el presidente encargado, Juan Guaidó, asumiera el poder. Y él ofreció algunos datos, algunos cálculos. Venezuela tiene, dijo, 300.000 millones de barriles de petróleo, oro y otros recursos minerales que pueden ayudar a que el país surja. Habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos. Lo cierto es que la comunidad internacional no se va a quedar de brazos cruzados, como ustedes comprenderán, ante lo que está ocurriendo en nuestro país. A propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, amanecemos con un salario mínimo, atención, de $3,35 mensuales. No por hora, no diarios, no semanales, mensuales. Si usted pues revisa la página del Banco Central de Venezuela, el tipo de cambio del dólar criminal, y parafraseando a Nicolás Maduro, amanece en 11.909,22 bolívares. Hace un año se anunciaba un incremento de salario mínimo que lo llevaba a $30, no era mucho más. Pero la pregunta que nos hacemos, y de lo cual vamos a debatir la mañana de hoy, es ¿qué puede comprar usted con $3 mensual? Y esto es decisión únicamente del equipo económico que acompaña a Nicolás Maduro. Para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, tan criticado por Nicolás Maduro y el equipo que lo acompaña, bueno, el salario mínimo por hora del gobierno federal está por encima de $7, y hay estados que pagan $15 por hora en los Estados Unidos. En Venezuela hoy día el mínimo ya está solo por encima de $3 mensuales. Nos acompaña Cipriana Ramos, ella fue presidenta de Consecomercio para analizar este y otros temas. Como siempre, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, saludos. Saludos, mucho interés de conocer su opinión y su análisis desde el punto de vista del sector privado al que pertenece en torno a esta situación. ¿Cómo es posible promover el consumo o el desarrollo de nuestra economía si, existen salarios o ha vuelto la esclavitud moderna en la práctica de nuestro país? ¿Qué puede decirnos? No, aquí continuamos trabajando, cada quien busca la forma de cómo sobrevivir. El empresario cada día cerrando puertas y trasladándose a la economía informal, y el trabajador buscando cómo resolver su situación económica para poder
sobrevivir y llevar el pan a su familia. Evidentemente estás hablando de $3. Imagínate qué puede hacer ninguno con $3. O sea, yo reitero lo que siempre he venido diciendo, son muy pocos los que pagan 40,000 bolívares más el bono de salario mínimo. O sea, que tú tienes que ayudar al trabajador para que pueda llegar al centro de trabajo, porque si no, no llega con $3. ¿Eh? El transporte y el detergente que utiliza para lavar la ropa es mucho más que el salario mínimo en el país. Y estamos hablando que en un transporte que le fijan un precio, pero que al final terminas pagando otro. Por lo menos el que tiene que trasladarse en Vargas a Caracas, para poder bajar de Caracas nunca pagas el salario establecido. Siempre estás pagando la tarifa establecida, siempre estás pagando una tarifa diferente. Lo que recibimos, o sea, alicientes ninguno de la iniciativa privada en este régimen desde hace muchos años dejó de ser interés para que surja, sino simplemente lo que hacen es cada día disminuirlas, y ahí tienes el tema del Sarén. Yo he venido averiguando y con el incremento que hubo para los capitales mínimos no se ha registrado ninguna empresa. O sea, ellos lo saben, porque aun cuando tú pudieras decir, ¿verdad?, que lo que están indicando por el entorno económico que tenemos no es nada, es difícil que una persona que va a iniciar una empresa tenga 400 millones de bolívares de capital. Inclusive en estos días una contadora tasadora decía que una peluquería con 4 o 5 puestos de trabajo no tiene cómo llevar el capital al monto establecido en una, que además ilegal todo lo que hacen. Además tienes el tema muy grave de los impuestos municipales que creo que Caracas como que es quien ha establecido el monto más alto para pagar como tributación mínima, ¿okay?, con una unidad de medida que es el Petro. Un Petro que está tiene 2 tasas en el Banco Central de Venezuela, una fijada y una que va a la par del tipo de cambio del dólar. O sea, aquí no hay ni seguridad jurídica ni ningún incentivo para tú invertir. Te llevan cada día más a la informalidad. O sea, hay quien dice que ellos dejan de percibir impuestos. Bueno, desde hace mucho tiempo nos damos cuenta que a ellos no les importa el percibir impuestos. Y que las alcaldías, para poder percibir en lo que ellos están llamando contingencia económica, no le importa destrozar al sector privado. Quiero detenerme en esto del Petro, que comparte con nosotros Cipriana Ramos, ahondar en torno a estos 2 tipos de cambios, si lo podemos denominar de alguna manera, porque el año pasado el mismo Nicolás Maduro aseguró, le prometió a los trabajadores que el salario mínimo sería medio Petro, y efectivamente si usted revisa la página web del Banco Central de Venezuela, habla de 80,000 bolívares, que por cierto no tiene nada que ver con la referencia que ellos mismos fijaron, que es el precio del barril de petróleo. ¿Cuál es el otro tipo de cambio al que hace referencia Cipriana Ramos con relación a esto del Petro? En el portal del Banco Central de Venezuela, cuando tú ubicas los tipos de cambio donde aparece el dólar y todas las divisas, te aparece el Petro. Tengo días que no lo reviso, pero la última vez que lo revisé estaba en 400, casi 500,000 bolívares. Debe estar por encima de los 500,000 bolívares porque él va variando como va variando el dólar. Yo creo que ya debería estar casi en 600,000 bolívares. Ese es un tipo de cambio del Petro que se supone, ¿verdad?, que debería ser anclado al salario del trabajador. No es otro tipo de cambio que crearon ellos que no sabemos de dónde sale. Ninguno de los dos están anclados al
precio del barril del petróleo. Es decir, es un número que se sacan de la chistera, un funcionario decide colocar un poco al azar periódicamente en la página web del Banco Central. Igualmente como se sacaron de la chistera de los montos mínimos para el capital de las empresas. E igualmente como se sacan la chistera cada vez que ellos incrementan un salario, cada vez que ellos toman alguna medida, si pudiéramos llamarle medida económica en el país. Ahora, conversaba hace algunos días con el profesor Ronald Balsa y siempre llegamos al mismo punto. Da la impresión que esto está hecho así por diseño, no llegamos aquí por casualidad y las consecuencias son las mismas que han vivido otros países donde aplicaron esto del socialismo o comunismo del siglo XXI y que, bueno, terminan destruyendo al sector privado y ni hablar de lo que ocurre con los ciudadanos y con los trabajadores. Yo le pedía un comentario en torno a este tema. Sí, es que siempre lo he dicho, o sea, ve al libro rojo del PSV, ve al plan de la patria, y allí no hay ningún incentivo para el sector privado, porque allí lo que prevalece es que el Estado, en su función controladora, en su función empresarial, en la función que te va a llevar a ti a depender de ellos. Eso es lo que establece el libro rojo. O sea, lo que hay es que leer un poquito ese libro rojo, leer un poquito lo que son los planes de la patria que ellos han venido aprobando, y nos damos cuenta de que que ellos no se han equivocado en lo que han hecho. Ellos han sido exitosos en la destrucción del sector privado. Ellos han sido exitosos en la destrucción de la calidad de vida de venezolanos. O sea, el que nos dejen sin medicamentos, o sea, eso no es como que no se dan cuenta de lo que está pasando. Por supuesto que se dan cuenta de lo que está pasando. Por supuesto que ellos no intentan recuperar el sector farmacéutico. Ellos lo que intentan es que tú dependas de ir a un hospital a mendigar un medicamento. Porque ninguno de los planes que ellos han anunciado han sido exitosos para el ciudadano común. Han sido exitosos quizás para su entorno, para un grupo que es el que termina importando los medicamentos y los alimentos que ya no están llegando como antes. Ahora, en el caso de Venezuela, yo creo, y me corregirá nuestra invitada que si me equivoco, que estamos en una situación extrema. En este momento me parece que debe ser el país con el salario mínimo más bajo del planeta, incluso por debajo del salario mínimo en Cuba. Yo le pedí un comentario en torno a este tema, qué sentido tiene, cuál es el objetivo de, bueno, establecer, insisto, una especie de esclavitud moderna en nuestro país, con la consecuencia que esto tiene en la práctica. La escuchamos. Pero lo estás diciendo, el objetivo es establecer una esclavitud moderna, el objetivo es que todos dependamos de ellos, el objetivo es que tú estés pendiente que te va a llegar una caja CLAP, el objetivo es que tú estés pendiente de tener que ir a un centro de atención integral, que es donde te van a entregar las medicinas que nunca hay, cajas CLAP que ya están desapareciendo. Esta semana en Vargas las colas de bombonas para comprar el gas han sido terribles. Y en Maiquetía antier llovió muchísimo y a pobre gente se le quemó la leña que tenían para poder cocinar. Entonces muchísima gente no tenía cómo cocinar el alimento a sus hijos, el poco alimento que tienen para sus hijos, porque no tenía gas y además la leña se le mojó. Le pregunto a Cipriana Ramos cuál es la estrategia desde el sector privado para hacer frente a esta situación a la espera de que las cosas cambien en nuestro país. Depende del nivel, María Alejandra. Aquí muchos comerciantes se han ido a la economía informal para poder mantenerse
y no porque no puedan pagar servicios básicos, porque los servicios básicos ni se pagan. Lo que yo creo que ni siquiera están facturando energía eléctrica, porque ellos nunca han ajustado los precios de la energía eléctrica. Hay sectores sí, sectores no. Entonces, no puedes pagar a los trabajadores, no puedes mantener un local abierto. O sea, has picado en 4, en 6 un negocio para poder mantenerte. Otros se van a la economía informal. O sea, depende, y además depende del sector que estemos hablando. Hay quien tiene un poquito más de posibilidades y mantiene sus negocios más o menos allí en un estándar, y hay quienes hay negocios que tú has visto que han sido muy prósperos en esta última etapa. ¿Cómo sobrevivir a esto? Tienes que sobrevivir con tu entorno, tienes que sobrevivir con tu consumidor, tienes que sobrevivir con tus trabajadores, tienes que buscar líneas estratégicas con todos ellos que te permitan mantener la Santa María abierta, siempre con la esperanza de un cambio que cada día vemos más lejano. Cipriana Ramos, gracias por atendernos y acompañarnos. Fue presidenta de Consecomercio. Fue presidenta de Consecomercio, hablando acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis y la situación económica. De esto no dicen nada en el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Y lo cierto es que cerramos la semana, hoy viernes, con un salario mínimo que se ubica solo por encima de $3 mensuales, $3,35 para ser exactos, mensuales, según la página web del Banco Central de Venezuela. 11.909,22 bolívares cuesta $1 según, insisto, esta página oficial. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más. Siempre puede más. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. A propósito del tema que nos ocupa, ya lo reflejó la expresidenta Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, en su informe sobre Venezuela, en el capítulo dedicado a los derechos económicos y sociales.
a pesar de que el gobierno venezolano ha decretado varios aumentos de salario mínimo, su poder adquisitivo ha disminuido hasta el punto de que ya no se le puede considerar como un salario de subsistencia. Insistimos, da la impresión que ha vuelto la esclavitud moderna a nuestro país. Esto lo decimos nosotros, no lo dice el informe. En abril de 2019 el salario mínimo, que ascendía al equivalente de unos $7 estadounidenses al mes, cubría únicamente el 4,7% de la canasta básica de alimentos. Bueno, hoy amanecemos 2 de agosto con un salario mínimo que se ubica en 3,35 dólares mensuales, no por hora, no diarios, no semanales. Para hablar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, Froilán Barrios, dirigente del Movimiento Laborista, además del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, del Salario y del Sindicato. Gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Le pregunto, una primera valoración de su parte en torno al tema que nos ocupa la mañana de hoy. ¿Qué ha pasado con el movimiento de los trabajadores? Sabemos que la sociedad está agotada, producto de la profunda crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, pero ¿qué puede decirnos sobre este tema? Bueno, sí, muy buenos días a todos. Sí, por cierto, antes de entrar en el detalle de qué pasa con el movimiento de trabajadores, es importante recordar, en el mes de agosto del año 2018, o sea, hacia finales de agosto, en la última semana, se estableció el paquete económico actual, o sea, del Bolívar soberano y la transformación del salario, que en aquella oportunidad era de 1.800 bolívares. Vean lo que ha transcurrido entre agosto del año pasado y ahora, este agosto, tendremos la oportunidad de hacer el balance. En segundo lugar, mira, si la situación es dramática, como lo dice el informe de Michelle Bachelet, porque en el último informe de la OIT, donde se reunieron todas las delegaciones del mundo, se estableció que en el mundo hay 700 millones de trabajadores que están en el umbral de $6 hacia abajo. Y 200 millones se ubican de $1 a $2 por día. Bueno, nosotros estamos entonces en el inframundo, porque como bien acabas de decir, los montos los indicadores dan que estamos a $3.7 por mes. Es decir, que diariamente un trabajador venezolano recibe pues con 0.016 de centavos de dólar. Eso es dramático y por eso el movimiento sindical pues está en emergencia. Pues de hecho hoy con la unidad de acción sindical y gremial en Caracas se va a reunir un equipo y en diferentes estados del país estamos evaluando pues nuestras propuestas, no solamente de diagnóstico, sino también de movilización frente a cruda realidad que están viviendo todos los trabajadores venezolanos. Ahora, a propósito del diagnóstico, simplemente cabe preguntarse qué puede comprar un trabajador con $3 mensuales, tomando en cuenta el precio de la canasta alimentaria familiar, que ya supera los 2 millones de bolívares. Hablamos solo de alimentos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí es dramático, María Alejandra, porque hoy, a 2 de agosto, la canasta alimentaria está alrededor de los 3.300.000 bolívares. Y la canasta básica de bienes y servicios está alrededor de los 4.500.000 bolívares. ¿Qué sucede con esto? Esto no es casualidad, esta es una política macabra del gobierno de pulverizar, desmoralizar mucho más a los trabajadores y a todo el sector, a todo el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque el gobierno juega incluso con ese porcentaje de la población que recibe remesa, que alrededor se sitúa en un 20% de la población activa en el país. Claro, el gobierno dice, bueno, estos reciben, ese 20% recibe un auxilio, pero el resto de la población está a merced solo del salario mínimo de 40.000 bolívares, más la cesta tique, 25.000 bolívares más el CLAP. Y eso evidentemente pues ha aumentado pues los márgenes de miseria y de pobreza extrema
que se sitúan ya alrededor del 85% de la pobreza generalizada de la población venezolana, que establece que estamos ya en un estado de hambruna en el país y de agravar cualquier reacción social que ya se ve pues en algunos estados de Venezuela. Ahora, yo le pregunto, porque en estas condiciones es que han decretado el fin del valor que tiene el trabajo en nuestro país. Insistimos, esto es prácticamente el regreso de la esclavitud moderna. Yo le pediría un comentario en torno a este tema, porque bueno, no tiene que uno leer demasiado para prever lo que puede ocurrir en el corto y el mediano plazo. ¿Qué puede decirnos? Mira, este es un plan también preconcebido por parte del gobierno. O sea, ya el trabajo como concepto fue enterrado, como concepto de progreso, de desarrollo familiar, de todo lo que tiene que ver con la civilidad, con la humanidad, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. Pero aquí lo hacen con premeditación, porque es un método también de control de la población, que lo combinan con la represión, que aquel que proteste es puesto preso o le levantan causas ante cualquier tribunal, y eso hace pues que es la forma de poder mediatizar, controlar a la población y no tener ningún tipo de protesta ni rechazo a las políticas gubernamentales. Por esa razón, creemos que no es por casualidad que el gobierno mantenga ese salario mínimo de 40.000 bolívares, que sabemos que para que una familia pueda tenerlo, bueno, tienen que pasar hasta 50, 60 salarios mínimos, y que la gente continúa viviendo en esos niveles de pobreza. Además, le diría a nuestro invitado, la economía venezolana prácticamente se ha dolarizado. ¿Cómo afrontar la actual situación, insistimos, con un mínimo de 40.000 bolívares, es decir, $3 mensuales? Bueno, el gobierno da la espalda a toda esta realidad, y lo hace porque lo que presenta ante el mundo, y una de las formas de rechazar el informe de Bachelet decía que el gobierno mantenía los CLAP como política compensatoria a esos niveles de superinflación, y con el pretendido argumento permanente de la guerra económica, que lo justifica todo. Justifica los cortes de luz, justifica el agua, el básico del agua, los transportes, todo es culpa del imperio y de la guerra económica. Argumentos totalmente infantiles que nadie se los cree, pero que pretenden justificar la situación actual. Maduro está encerrado en una cápsula ahí en Miraflores, que le presenta otro mundo y otra realidad, pero en la base social del país, cada día más de hambre y de miseria que vive la población, crece el resentimiento por muerte incluso de familiares, por muerte de hijos, que ha incluso impulsado también este cuadro dramático la diáspora, porque se habla de que la mitad de la población venezolana se quiere ir del país. Entonces el gobierno, en ese plan macabro, juega con todas esas variables para impulsar el éxodo, a pesar de que crea un plan de la patria, un retorno a la patria, que es una burla a los millones que están fuera de Venezuela, y así de esa manera controlar en esta condición de hambre y miseria que vive la población. Bueno, tan desconectado luce de la realidad, que hace días recomendaba a la gente ver Netflix o una serie que transmite Netflix, un servicio que cuesta 2 veces o más el salario mínimo en nuestro país. Bueno, así es. Mira, a Nicolás Maduro le está pasando como a otro Nicolás, como al zar Nicolás II, que mientras por debajo estaba surgiendo una revolución, un cambio político y social, él estaba cazando venado en el Palacio de Invierno y en el Kremlin. Igual está sucediendo a su espalda, a pesar de que tenga a su espalda, siempre sale con el Estado Mayor, con las Fuerzas Armadas. Eso es apenas una pequeña parte de lo que la población está viviendo, que no va definitivamente a soportar esa condición pues miserable en la que está viviendo. ¿Cuáles son los planteamientos que van a discutir en esta reunión de sindicatos
de centrales obreras que se celebra el día de hoy? Bueno, durante todo el 2019, para no ir hacia atrás, hasta el 2018, ¿no?, han surgido diferentes iniciativas. La Intersectorial de Trabajadores y diferentes gremios, colegios profesionales se han movilizado. Pero han sido movilizaciones y acciones que se han dado cada una en su sector, porque cada sector presiona porque haya las respuestas a todo eso que estamos viviendo. Entonces se trata de unificar a todas las corrientes, a todas las centrales sindicales, tanto a nivel de Caracas como en provincia. Acá en Maracaibo también estamos trabajando en ese sentido, para que conjuntamente, desde Caracas y conjuntamente con todos los estados, tengamos la unificación del movimiento. Sobre esta misión de la OIT que estuvo en nuestro país, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes? Donde discutieron efectivamente, entre otros temas, la situación del salario y de los trabajadores. Lo escuchamos. Sí, la misión de la OIT, la comisión de encuesta que vino, que pudo palpar, pues, porque visitó varios estados, Bolívar, Carabobo, y por supuesto en la capital de la República, pudo recoger de viva voz del lado de los sindicatos afectados, bueno, la violación de los convenios internacionales, el 87, el 98, el 111, el 145, es decir, todos los convenios, entre muchos, pero los principales que tienen que ver con el diálogo tripartito y la solución de los problemas. Bueno, esa comisión ya se retiró del país, bueno, dejó en este caso, pues, el contacto directo con los sindicatos, para que y gremios y federaciones y confederaciones, para presentar un informe. La OIT se reúne, el Consejo de Administración, 2 veces al año, una vez en marzo y otra en noviembre. Para el próximo mes, a finales de octubre, noviembre, se reúne el Consejo de Administración. Ese informe que va a presentar es crucial, porque, óigase bien, esta comisión de encuesta es apenas la 13ª comisión que se nombra en toda la historia, en un siglo de la OIT, sobre extremas violaciones de los convenios internacionales. Y en el caso del continente americano es la 4ª, quinta que viene a algún país. Bueno, yo creo que debe tomar entonces resoluciones y conseja, pues, al Consejo de Administración, para que tome una posición definitiva ante la gravedad de lo que están viviendo los trabajadores venezolanos y como caso denunciar en el mundo entero. Froilán Barrios, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Forma parte del movimiento laborista y del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, del Salario y del sindicato FADES, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Amanecemos hoy viernes 2 de agosto con un salario mínimo equivalente a $3,35 mensuales en nuestro país. Creo que, sin temor a equivocarme, es el más bajo del planeta hoy día. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Me duelen las batatas después de caminar o correr. Síntoma común de muchos deportistas de a pie, especialmente principiantes, quienes caen en el error de entrenar únicamente con el deporte o actividad física que escogieron. Hoy conoce algunas de las causas del dolor de las populares batatas, técnicamente conocidas como gemelos o tríceps ural, y sus formas de prevención. Caminar y correr requieren del esfuerzo coordinado de los músculos del tronco y las piernas. Cualquier desbalance de fuerza, flexibilidad o movilidad puede producir la sobrecarga de los gemelos. Un ejemplo sencillo, escucha. Si tienes debilidad en los músculos que llevan el músculo hacia adelante, los gemelos deben impulsar la pierna desde atrás con más fuerza. Esto genera sobrecarga y dolor.
El problema es que si permitimos que la molestia se prolongue, puede desencadenar lesiones que te alejarán de tu actividad física. No necesitas pasar por todo esto. Te traemos unas recomendaciones generales para prevenir esta sobrecarga. Estírate siempre al final de la sesión de ejercicios. Coloca compresas frías en los gemelos por 10 minutos al final de tu sesión de entrenamiento. Asiste al gimnasio 2 veces a la semana para entrenar las capacidades físicas de los músculos claves para caminar o correr. Presta atención a la fuerza muscular de glúteos, muslos, abdominales y piernas. Atento a tu forma de comer. Hay alimentos claves que debes consumir antes de citas importantes como un maratón. Busca en mayraprado.com el video Nutrición e hidratación para corredores, antes, durante y después de la carrera para que tengas todas las claves. Busca asesoría de un especialista, tendrás un programa variado, desafiante y efectivo. ¿Y a ti qué te ha dolido después de correr? ¿Cómo lo tratas? Cuéntame por @mayrapradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El hipismo no es cuestión de azar. Por eso, en RCR le ofrecemos los más acertados pronósticos en las voces de la llave ganadora, Héctor Alonso y Jesús Oropesa Egaña. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche en Trasnocho Hípico, el espacio más reconocido en la disciplina por su seriedad y trayectoria. No se duerma para que no lo madruguen. Los mejores datos están en Trasnocho Hípico, solo por RCR Deportes, marcando la diferencia en transmisiones y espacios deportivos. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, que pasa por el salario mínimo que hoy amanece solo por encima de $3 mensuales, esto por decisión del equipo económico de Nicolás Maduro. Con nuestra siguiente invitada queremos analizar los escenarios que tenemos por delante. Entre otras cosas, el salario real suele tener una incidencia sobre el consumo de bienes en un país determinado y promover o impulsar la productividad. Si usted elimina el valor del salario,
pues no es difícil imaginar, lamentablemente, los escenarios que tenemos por delante. Ya lo advertía el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre Venezuela. Ellos calculan que el Producto Interior Bruto, la totalidad de bienes que se producen en un periodo determinado en nuestro país, probablemente va a caer hasta 35% este año, después de años de caída permanente. La situación es francamente complicada, por eso se habla de una crisis humanitaria compleja en nuestro país y lamentablemente de no asumir medidas, no es difícil imaginar lo que puede ocurrir en el corto y en el mediano plazo, entre otras cosas, el impacto que va a tener sobre el fenómeno del éxodo y la migración de venezolanos. En el caso concreto de la economía es una responsabilidad del equipo de Nicolás Maduro. Digamos, no pueden voltear hacia ninguna parte para culpar a nadie, mucho menos con relación al tipo de cambio criminal, parafraseando a Nicolás Maduro, que amanece en 11.909 con 22 bolívares el dólar. Por eso esta devaluación de la moneda que se ha aplicado silenciosamente, ha transformado, ha reducido el salario mínimo en nuestro país a solo $3,35 mensuales. Simplemente recordar lo que establece nuestra Constitución, que es absolutamente clara. Sabemos que no se cumple en lo absoluto. Hace tiempo, lamentablemente, para esta administración es papel mojado, pero en su momento, cuando se vendió ese proyecto ideológico en el 99, que quedó reflejado en la Constitución, se decía que los trabajadores tenían derecho a un salario suficiente que permitiera vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. Y este pago se iba a garantizar de forma igual, se iba a fijar la participación que debe corresponder a los trabajadores. El Estado iba a garantizar en el sector público y privado un salario mínimo vital que sería ajustado cada año tomando como referencia el costo de la canasta básica. Bueno, imagínense ustedes, efectivamente se ha transformado lamentablemente estos postulados en papel mojado. Me dice que vamos a una pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Bueno, tratando de analizar con nuestros invitados el impacto que tiene esta decisión de acabar con el valor del trabajo y el salario en Venezuela. Decía José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Finanzas, que el dólar ha aumentado más de 50% en apenas un mes. Insistimos, esto es decisión del equipo económico de Nicolás Maduro. Ustedes recordarán cuando hablaba de aquello del dólar criminal, del dólar manejado por los Estados Unidos, de una página web que, bueno, de forma fraudulenta iba fijando el tipo de cambio. Lo cierto es que el Banco Central de Venezuela ayer ubicó el tipo de cambio en 11.909,22 bolívares, lo que equivale a $3,35 el salario mínimo mensual en nuestro país. Dice una nota de Universal, el dólar oficial y el dólar paralelo se han acercado cada vez más en la última semana, ya que en la mesa de cambio realizada el jueves por el Banco Central de Venezuela, el precio de la divisa estadounidense cerró en 11.000, bueno, ayer cerró en 11.264, pero ya usted revisa la página web del Banco Central, esto es increíble, y está en 11.909,22. El no oficial está un poquito por encima. De acuerdo con la opinión de distintos economistas, el incremento de esta divisa representa la destrucción del bolívar, como fue declarado por el diputado de la Asamblea Nacional José Guerra, asegurando que el dólar ha aumentado más del 50% en un solo mes. Profesor Carlos Ñáñez es economista, nos acompaña. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias por su invitación. Pues mucho interés, profesor. Le ruego permanezca lo más cerca del teléfono para escucharlo con claridad. Le pedí un comentario acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, los escenarios que tenemos por delante en el corto y el mediano plazo. Decíamos que prácticamente el equipo de Nicolás Maduro ha acabado con el salario, el valor del salario, incluso yo le diría que del trabajo. Amanecemos con un salario mínimo que supera solo apenas $3 mensuales en Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, el gobierno de Nicolás Maduro no solamente destruyó el salario y con él destruyó el trabajo como institución social. El gobierno de Nicolás Maduro destruyó el dinero, destruyó el bolívar y generó que el bolívar falleciera, muriera como institución social. El dinero como institución social tiene 3 cualidades básicas: es reserva de valor, es medio de pago y es patrón de cambio diferido. Esas características en Venezuela están destruidas. El salario es menos de $3 al día, de $3 al mes, perdón, y menos de 0,14 centavos diarios. Es un salario que sencillamente está por debajo de los umbrales de la pobreza crítica. Existe en Venezuela, y me gustaría explicar esto, una repudiabilidad hacia el bolívar. La economía venezolana no está dolarizada, se encuentra fáctica y transaccionalmente dolarizada o asimétricamente dolarizada. Para que la radioaudiencia lo entienda, frente a la repudiabilidad del bolívar, hay mecanismos no de ahorro, sino de cobertura en moneda externa. Una moneda que está al día de hoy alrededor de los 13.000 bolívares por dólar, frente a una cotización de las mesas de dinero cuyo único banco, que es el Banco Activo, ofrece un valor de 11.000 bolívares por dólar, existiendo un spread de 3.000 bolívares entre el esquema oficial y el esquema paralelo. Esta realidad conlleva pues al levantamiento del bolívar, a la repudiabilidad del bolívar. Ya no es que no se encuentra el bolívar en términos
de efectivo, sino que dejó de ser un patrón eficiente, efectivo y competente de cambio, y es sustituido por la divisa, y es sustituido, en el caso de los estados fronterizos, por el peso colombiano. También hay que hacer la aclaratoria de que frente a este proceso de dolarización absolutamente asimétrica, porque es una dolarización de los costes más no de los ingresos, se crea un fenómeno entonces de exigirle a los portadores de la divisa que los billetes no deben de tener ninguna mácula, cosa que es un criollismo, cosa que es un aspecto absolutamente discrecional y caprichoso por parte de una economía de un país que dejó de ser un país. Venezuela dejó de ser una sociedad moderna para convertirse, bueno, en este desastre de sociedad que tenemos, muy reeditado y muy cercano a lo que plantea Phyllis Hesland en un libro que se llama Cuando el dinero destruye las naciones. Venezuela está en el tercer estadio de la hiperinflación, muy semejante a la Zimbabue de Mugabe, en donde se utilizaban el dólar y el rand surafricano como monedas de cobertura. Quiero aclarar también que no existe en la República ese mal llamado proceso de inflación en dólares. La inflación es un fenómeno producto o relacionado directamente con las economías que emiten el dinero, y en los Estados Unidos la inflación no supera los 2 dígitos o los 2 puntos porcentuales al año. Lo que ocurre en Venezuela es que la tasa de devaluación es mucho más lenta que la tasa de crecimiento de la hiperinflación. Se requieren 46 salarios mínimos para tener cobertura o capacidad de compra de la canasta alimentaria. Existe en Venezuela una emergencia humanitaria de carácter complejo, y esa complejidad que se le da como calificativo a la emergencia humanitaria no es otra cosa que explicar que el origen de esta emergencia de carácter humanitario no deviene ni de una guerra ni de una tragedia natural o de un evento natural, sino que es producto de las malas políticas públicas y de la mala conducción del Estado. Escucho. Profesor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos profundamente su explicación en torno a lo que está ocurriendo con el dinero, con la economía en general, y me quedo con la reflexión según la cual ha sido la decisión de un grupo lo que nos ha traído hasta aquí. Efectivamente, Venezuela no ha sufrido un conflicto armado interno de forma abierta, ni mucho menos una tragedia natural. Esta situación ha sido producto de un modelo ideológico que lamentablemente ha fracasado en todas partes del mundo donde se ha aplicado. Nosotros nos despedimos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.